Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo les va? Tal vez se estén preguntando qué le pasó a este canal y por qué hay una gallina en su pantalla. Honestamente me olvidé que tenía un canal con tanta gente suscrita, y me pareció alhaja volver a hacerles un video. Cambié de avatar porque dibujé a ese niño greñudo sin ojos hace 8 años, y no me reflejaba ya como el universitario maduro que soy. Por eso ahora uso este pato doctor, jajaja, re loco, un pato doctor. Escribí este cuento de terror, o creepypasta como le dicen los chavos, esperando que les guste. Disfrútenlo. Espejos negros. Los pasos en el techo se iban haciendo cada vez más apartados entre sí, lo que le indicaba a Jesús que los inquilinos forzados estaban próximos a dormir. Miró con impaciencia el plato que tenía entre sus manos, esperando que su padre le dé permiso para salir a buscar más comida. Ya hacían 8 horas desde la última vez que se metió algo a la boca, y su bandeja brillaba por la ausencia de migajas. Y, hay que decirlo, también brillaba de reluciente por las veces que Jesús le había pasado la lengua, con cada vez menos esperanza de sentir partículas de comida. Cuando pasaron 10 minutos de total silencio, miró a su padre con impaciencia en sus ojos. ¿Por qué me miras?, le dijo su padre al percatarse. Si dentro de 5 minutos mi estómago sigue vacío, creo que realmente moriré de hambre. Le respondió Jesús, desparramándose dramáticamente en el piso. Si no somos cuidadosos, de lo que moriremos será de los hachazos en la cabeza que nos meterán esos asesinos. Dijo su padre, con un tono serio. Jesús se incorporó con vergüenza. Lo siento papá, solo bromeaba. Lo que está sucediendo allá afuera no es ninguna broma, replicó su padre, sermoneándolo. No digo que lo sea, pero tú también te diste cuenta que ya llevan callados un rato. Creería que ya podemos salir. El padre asintió la cabeza levemente mientras lo escuchaba. Entonces volteó su cabeza con sorpresa. ¿Podemos?, preguntó con una sonrisa provocadora. Jesús tenía las palabras listas para esa ocasión desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no puedo salir a recolectar yo? Ya van casi 2 meses desde que los asesinos llegaron a la casa, y el único que ha salido a buscar comida eres tú. No he visto más allá de estas 4 paredes en 59 días, y me estoy volviendo loco. Dijiste que no había nada que temer si se tiene cuidado. Y sí que tendré cuidado. Además, tú me puedes decir por dónde ir para encontrar comida, y qué es lo que tengo que evitar. Jesús tenía la ventaja en su argumento. Estaba a 3 escasos años de convertirse en un adulto, y era un joven muy capaz. Sin embargo, más allá de lo razonable de su pequeño discurso, había algo que le daba una gran oportunidad al visto bueno de su padre. Resulta que existía un pequeño cuarto, cerrado con llave, adyacente a la cámara subterránea que irónica y cariñosamente llamaban galería. Desde que Jesús tiene memoria, su padre visitaba dicho cuarto en las noches, cuando pensaba que nadie lo veía. Pero su hijo era muy atento al detalle, y silenciosamente lo veía agacharse frente a la chimenea para abrir la pequeña portezuela junto al hogar, y escabullirse por el estrecho camino hacia la galería donde se encontraban ahora. Pero no había nada interesante en la galería, además de las latas de conserva que escaseaban cada vez más, por lo que Jesús sospechaba que el motivo de las citas secretas de su padre se encontraba dentro del cuarto. Y como ahora estaban juntos todo el tiempo, sin contar con las recientes expediciones nocturnas de su padre para buscar comida, Jesús se imaginaba que su padre tendría bastantes ansias de estar a solas con lo que sea que estaba detrás de esa puerta. ¿Cuánto tiempo llevas preparando eso?, le preguntó el padre, con una sonrisa. Bueno, supongo que tienes razón. Ven, acércate y escúchame. Jesús se le acercó de un brinco. Su emoción y sorpresa brotaban de su cuerpo en forma de pequeños temblorines en los brazos y una sonrisa confundida. No es que su padre haya sido terriblemente estricto. Todo lo contrario. Sin embargo, desde que tiene memoria, su padre era muy temeroso de los asesinos. Jesús se sentía sobreprotegido, pero no podía culparlo. No tenía recuerdos de su madre, y, por cómo lo mencionaba su padre, la manera en la que los asesinos le arrancaron la vida era grotesca incluso para las palabras. Mira Jesús, lo único que tienes que recordar es tomar la comida que pienses que no van a extrañar. Si ves 10 latas de atún, toma una por expedición. Si ves varias frutas en la alacena, toma las que están atrás. Crea vacíos y huecos en los alimentos, nunca tomes la comida que está adelante. Jamás abras un paquete cerrado.
Lo importante es que ellos mañana no vean ninguna diferencia superficial de cómo la dejaron anoche. Entonces, agarró a Jesús de los hombros y le dijo mirándolo a los ojos. No son muy listos, y es por eso seguimos vivos. Pero si haces algo demasiado sospechoso, se darán cuenta, y nos encontrarán. Entonces lo soltó, y adoptó un tono menos preocupado. El resto ya lo sabes. Sales a la sala, y 2 puertas a la izquierda encontrarás la cocina. No hay muchos espejos negros allá arriba, pero si encuentras uno estará apagado, así que solo déjala donde los veas y no le hagas caso. Jesús asintió con la cabeza y se dirigió a la pequeña portezuela por la que entró hace casi 2 meses. Entró por ella y se dispuso a arrastrarse para arriba en el túnel diagonal que conectaba la chimenea de la planta baja de la casa con la galería subterránea donde se veían forzados a vivir ahora. Cruzarlo era más fácil para él que para su padre, y no le tomó mucho tiempo llegar al hogar de la chimenea. Colocó las manos en él y se quemó los dedos, por lo que cayó de bruces en el carbón y se ensució la ropa. ¡Mierda! Se quedó callado un rato, y cuando se dio cuenta que nadie había escuchado su percance, se puso en marcha. Se sentía avergonzado y culpable, pero el sentimiento tenía menos que ver con su engorrosa caída y más con la manipulación hacia su padre. ¿Era pertinente arriesgar la vida de ambos solo por salir un rato? Bueno, algún día él también tendría que aprender a encontrar comida, y tal vez esa era la oportunidad perfecta para practicar. Además, su padre seguramente apreciaría su tiempo a solas con el cuarto. Esas últimas semanas estaba visiblemente agitado y estresado, con ojeras y desdén en sus ojos, mal ocultados por una sonrisa fingida. A Jesús nunca le importó sus citas hacia la galería. Todo lo contrario. Pensaba que su padre se las merecía. No sabía qué había adentro, aunque sospechaba que era algo relacionado con su madre. Tal vez cartas de amor o fotos de ella. No podría culpar a un hombre por intentar escapar del mundo horrible en el que se encontraban. A pesar de estar oscuro, Jesús podía ver que la casa estaba muy cambiada. Estaba mucho más limpia, y los menajes estaban cambiados de lugar. También había muebles nuevos, y Jesús lo descubrió al golpearse el meñique en la pata de una consola. Aguantó un grito. Podía ver su adolorida cara en el espejo de la consola, y se dio cuenta que estaba bastante sucia. El pequeño baño de la galería no contaba con espejos ni con ducha, por lo que era la primera vez en mucho tiempo que veía su reflejo. Dejó salir un suspiro decepcionado al comprobar que su ropa estaba llena de cenizas, y se preguntó cuál sería la próxima vez que podría sentirse limpio. En la mitad del camino hacia la cocina, Jesús vio uno de esos pequeños espejos negros de los que su padre le había hablado. Estaba apagado, pero aún así procuró mantenerse alejado de él y abrió la puerta hacia la cocina. Cuando hace 2 meses su padre entró a su casa agitado y gritando, los espejos negros parecían tener una importancia desmedida en la opinión de Jesús. En ese tiempo, Jesús estaba viendo a la ventana, cuando la puerta se abrió de un portazo y entró su padre de un salto, vociferando instrucciones. Jesús, vienen para acá. Vienen los asesinos. Era la primera vez que veía a su padre con tanto miedo. Y era la primera vez que iba a sentir contacto directo con los asesinos. No están muy lejos. Coge toda la ropa que puedas y métete en la galería. No salgas. Yo recogeré algunas cosas y me reuniré contigo en algunos minutos. Su padre vaciló un momento. No sé qué vaya a pasar, no sé si los vayas a ver cara a cara, pero hagas lo que hagas, nunca mires sus espejos, nunca los mires, nunca les creas. Con eso, su padre salió corriendo como un rayo. Con el tiempo siendo de tanta esencia, Jesús asumió que los espejos negros tenían que ser terriblemente horribles para que su papá los recalque a esa manera. Poco después de que entró a la galería, su padre llegó sano y salvo. «Te atrapan dentro», dijo su padre, después de instalarse. «¿Cómo?», preguntó Jesús. «Si logran que mires el espejo encendido, te aprisionan dentro de él. Vivirás en un cuarto ligeramente más grande que tu cuerpo, Jesús, si a eso le puedes llamar vida. Porque cuando estás ahí adentro, pueden hacer lo que quieran contigo». Su padre dejó salir un suspiro. «Lo que sea». Ahora Jesús estaba dentro de la cocina, y se veía mucho mejor de lo que estaba antes de que todo empiece. No solo estaba llena de comida, sino que también se veía mucho más limpia que antes. Jesús no se esperaba eso en absoluto.
Se preguntaba cómo psicópatas, con crueldad en lugar de sangre, podían tener la decencia de organizar un hogar de forma tan cálida y aseada. Supuso que era parte de la ironía enfermiza que caracterizaba a los asesinos. Jesús no recordaba haber estado cerca de un asesino antes, pero su padre le contaba historias de cómo sobrevivieron al primer ataque. Entonces, Jesús, después de que estallaron las bombas, la vida en la tierra no dio más. El aire se contaminó, se hizo irrespirable. ¿Irrespirable es una palabra? ¿Qué sé yo, Jesús? Concéntrate. La cosa es que no se puede respirar bien afuera. Ah, entiendo. Es por eso que sales con esa máscara negra cuando vas a buscar comida, para poder respirar. Sí, exacto. Pero verás, hay gente que sí puede respirar. O bueno, tal vez gente sea una exageración. Hay cosas con apariencia humana que pueden vivir perfectamente en el mundo de afuera. ¿Pero qué son entonces? ¿Como mutantes? Pues sí, creo. No soy doctor, nunca fui bueno con la ciencia. Pero creo que antes eran humanos, como nosotros. Ahora, Jesús, lo que tienes que recordar es que esas cosas te matarán si te ven. Espero que no te encuentres con ellos, pero si lo haces no te confíes. Pretenderán ser tus amigos, pero solo para divertirse un rato. Después te van a matar. Y no solo te matarán, pero las cosas que te harán serán horrorosas, y saben cómo lograr que estés despierto mientras las hacen. Hubo un silencio momentáneo. Como a mamá. El padre de Jesús miró el dorso de sus manos con pena. Sí, Jesús, como a mamá. El padre de Jesús le había contado que cuando él era pequeño, muy pequeño como para recordarlo, los asesinos encontraron su casa y mataron a su madre. Esa fue la primera vez que él y su padre estuvieron en la galería secreta. Jesús sí tenía vagos recuerdos de ese incidente, pero realmente no quería acordarse. Eso era más difícil de lograr cuando el hambre llegaba en la galería igual que 10 años antes, y lograba crear nostalgia melancólica en las mañanas y sueños con estrés postraumático en la noche. Jesús veía a su madre muriendo y algunos desconocidos gritando de fondo. Tenía recuerdos de su padre con su máscara negra, probablemente volviendo de buscar comida, llena de sangre y lágrimas. Nunca supo qué es lo que tuvo que hacer su padre para mantenerlo a salvo, pero sin duda funcionó. Tuvieron que quedarse unas semanas en la galería, hasta que finalmente los asesinos abandonaron el lugar y ellos pudieron salir. Ahora, mientras Jesús llenaba sus bolsillos de comida siguiendo las instrucciones de su padre, un revoltijo en el estómago conducía su mente hacia un lugar que no quería. ¿Y si no se iban? Parecía que los asesinos se estaban instalando en su casa. No comprendía cómo, si eran subhumanos, pero habían movido las cosas a su antojo, y aunque a Jesús le costaba admitirlo, se veía mucho mejor. También tenían bastante comida. Había una cantidad ridícula de comida para lo que Jesús estaba acostumbrado. Eran contadas con los dedos de la mano las veces al mes que su padre lograba conseguir empaquetados, e incluso el pan era raro. Normalmente cazaba pequeños animales y recogía fruta del bosque. Jesús estaba indignado con las montañas de alimentos en perfecto estado que se encontraban frente a él. Había enlatados, como los que su padre amontonó en la galería después del primer incidente, pero estos se veían en mucho mejor estado. Tenían una foto en el frente de la lata con un plato que se veía mejor que cualquier cosa que haya probado en su vida. Había paquetes de galletas, como los que su padre a veces conseguía para su cumpleaños, pero había tantos que llenaban la alacena y tipos de comida que simplemente no pudo reconocer. Mordiéndose los labios, se aseguró de dejar todo en su lugar y volvió a la galería. Veo que trajiste un buen botín, dijo el padre, levantando una ceja. No es más de lo que tú sueles traer, fui muy cuidadoso en las cantidades, dijo Jesús, a la defensiva. No, está bien, hijo. La verdad es que yo no lo pude haber hecho mejor, esto nos durará un par de noches. Lo calmó su padre, sonriéndole. Su hijo le devolvió la sonrisa y se dispusieron a comer. Comían los enlatados recolectados en la galería en la mañana y lo recolectado de la casa en la noche. Durante las primeras semanas comían solo los enlatados, pero mientras más pasaba el tiempo y más tenían que racionar, se vieron obligados a robar a hurtadillas en su propia casa, lo que a Jesús le parecía deprimente. Después de comer, ambos se dispusieron a dormir casi inmediatamente. Era ya muy tarde y dormir era la mejor manera de dejar pasar las horas. Lo único bueno de comer poco, es que les permitía estar cansados todo el tiempo, y así dormir la mayor parte del día.
Aunque acababan de comer, era una cantidad de alimento que llenaría el estómago durante un par de horas nada más, y preferían que el hambre los atacara mientras estaban inconscientes. El único inconveniente es que dormían mal, con sueño ligero y caluroso, que les daba jaquecas y los hacía despertarse a menudo. Sin embargo, con el pasar del tiempo, cada vez se habían acostumbrado más a su nueva vida y se las arreglaban para yacer amodorrados de todas maneras. Lo que no hacía las cosas más fáciles eran las pesadillas, y Jesús las tenía cada vez con más frecuencia. Veía a su madre muriendo, a desconocidos gritando y a su padre con su máscara negra manchada de lágrimas y sangre. Se despertó a lo que él pensaba era la mitad de la madrugada. No había luz en la galería y, para no gastar velas, no las prendían si no era hora de la comida. Por eso tenía que ir a tientas al baño. Sin embargo, cuando llegó y se apoyó en la pared, se dio cuenta que no podía girar la perilla. Ese no era el baño, era el cuarto secreto de su padre. Frunció el ceño con los ojos cerrados y fue tocando a la pared buscando el baño. No lo encontró. Finalmente, se resignó y se tiró al piso a tantear una vela. Después de ir al baño, regresó a su colchón sin esperanzas de reconciliar el sueño, cuando vio, por la luz de la vela, que la llave de su padre se le había caído del bolsillo. Jesús vaciló un momento. Debería ver qué había dentro del cuarto. Su padre nunca le había dicho que no lo hiciera, pero de todas formas sentía que estaba invadiendo su privacidad. Después de considerarlo un rato, Jesús recogió la llave cuidadosamente y, con la vela en las manos, caminó hacia el cuarto. No solo era una mezcla de aburrimiento y curiosidad. Jesús sospechaba encontrar algo de su madre dentro de ese cuarto y cualquier cosa que le traiga nostalgia o recuerdos a menos le vendrían muy bien en esos días. Metió la llave, giró la perilla y entró al cuarto. Era más grande de lo que se había imaginado y Jesús se preguntó cómo encontraría cualquier cosa que estuviese buscando en esa oscuridad tan negra. La vela apenas alumbraba centímetros más allá de su cara y el cuarto estaba relativamente vacío. Pisando con cuidado, al no querer repetir el golpe en el meñique de anoche, se dio cuenta de que el piso estaba frío. Más frío de lo normal, incluso que el piso de la galería. Jesús se fue acercando al fondo y mientras más avanzaba más frío tenía. Finalmente, sus pies se tropezaron con una caja. Pero no era una caja de cartón, ni era una caja pequeña, como Jesús había imaginado. Era una caja grande de metal, con una tapa en la parte de arriba. Jesús abrió la tapa y un olor espantoso y putrefacto inundó el cuarto. Lo que había dentro tampoco era lo que Jesús había imaginado. No eran fotos, ni cartas, ni nada reminiscente a su madre que le pueda traer consuelo. Era un cuerpo femenino semidescompuesto, rodeado de kilos y kilos de hielo. La cabeza parecía estar desconectada del cuerpo y colocada en el cuello como un mal intento de armar a un ser humano. Jesús se aguantó las ganas de vomitar y de llorar, cuando se dio cuenta que esa cara le resultaba muy familiar. Sí, la acababa de ver en un sueño suyo. Jesús. Dijo calmadamente su padre detrás de él. Jesús saltó del susto, tirando la vela al suelo y apagándola. Jesús, lamento no haberte hablado de esto antes, pero debes entender, no es lo que parece. Jesús pensó en gritarle. ¿Qué es esto? ¿Por qué tienes un cuerpo aquí? Las palabras retumbaban en su cabeza fervientes de asco y curiosidad, pero Jesús pensó que la mejor opción sería guardar silencio en la oscuridad y caminar lentamente hacia la pared. Jesús, miremos los hechos, ¿sí? He estado solo mucho tiempo y estamos en un mundo sin gente. No le estoy haciendo daño a nadie con esto. Dime, Jesús, ¿a quién le estoy haciendo daño? Jesús sentía un repudio en toda su cara y mordía los labios para no responderle gritando. Desde la pared tanteó tan callado como pudo hacia donde pensaba que estaba la puerta, mientras escuchaba las palabras de su padre acercándose al centro del cuarto. Dime Jesús, ¿qué cambia esto? No cambia nada, sobre todo entre nosotros dos. Es engorroso, por supuesto, y lamento que te hayas enterado así. Pero hay que seguir viviendo, hijo, y tu madre ya no está aquí. Cuando Jesús sintió el marco de la puerta en sus dedos, se dio cuenta que su padre ya no se encontraba en la entrada del cuarto. Cuando lo escuchó mencionar a su madre, salió corriendo furioso hacia afuera. Lo a que Jesús le asqueaba más que nada, lo que más aborrecía, lo que no le permitía darle ni una mirada a su padre, era que ese cuerpo no era el de su madre. Estaba seguro. Incluso si el retrato de su madre que tenía estampado en su cerebro era fallido, el cuerpo era claramente de alguien más.
Las facciones en su descompuesta cara y el tamaño de los pechos servían de indicativo, pero cualquier persona se hubiese dado cuenta que esa no era la madre de Jesús por el sencillo hecho de que el tamaño de su cuerpo no cuadraba en lo absoluto. La persona dentro de la caja era a todas luces una menor de edad. Jesús se arrastraba por el túnel con una velocidad digna de admiración, incluso para él. Quería tener un tiempo lejos de su padre. Cerraría la portezuela tras de sí, y tendría un tiempo en soledad hasta que amanezca. Tal vez robaría un paquete de galletas. No tenía un plan después de eso, pero quizás el sol llegara con respuestas y entendería cómo seguir viviendo con su padre después de lo que aprendió de él. Cuando entró por la portezuela, se aseguró de no quemarse con el carbón, y con cuidado colocó las manos fuera de la chimenea para incorporarse. Pero cuando lo hizo se arrepintió de inmediato. Era de día. Debieron haber dormido más de 10 horas. Realmente ya no tenían noción del tiempo en la galería. No había luz ni relojes. Lo único que les indicaba que el frente estaba libre era dejar de escuchar los pasos arriba y Jesús estaba demasiado angustiado como para fijarse en eso. Así que ahora se encontraba gateando en la sala a plena luz del día, con su corazón latiendo tan rápido que Jesús juraba que se lo podía escuchar. Escuchó voces en la cocina, sonidos extraños y lo que parecían risas. Se apresuró a devolverse, pero esta vez sin tomar en cuenta el hogar y los carbones, que le quemaron las palmas y lo obligaron a desplomarse. Todas las voces se callaron. Esta vez sí que lo habían escuchado. Rápidamente se movió detrás de uno de los sillones de la sala y permaneció escondido ahí mientras los asesinos caminaban cerca de él. Los escuchaba respirar. De hecho, los escuchó cuando empezaron a hablar. ¿Qué pasó?, dijo una de las voces, que parecía ser masculina. SHHH. Le respondió alguien. Jesús hacía lo mejor por aguantar la respiración, mientras cerraba los ojos y deseaba que se fueran. Su padre nunca le había contado que los asesinos sabían hablar, pero supuso que a eso se refería cuando le advirtió que pretendían ser amigables. ¿Esa marca en el piso estaba ahí antes?, dijo otra voz, esta vez femenina. SHHHHH. Volvió a responder alguien. María, no sé qué piensas lograr con eso. No creo que si nos quedamos calladitos el carbón nos vaya a contar lo que vio, dijo una voz burlona que Jesús reconoció como la primera. De cualquier manera, tenemos que limpiarlo. Voy por una escoba, dijo una voz que hasta ahora no había hablado. Todos parecían regresar a la cocina y Jesús se asomó para verlos. Alcanzó a ojear rápidamente al que estaba recogiendo la escoba. Ahí estaba, monstruoso, con sus dientes amarillos, su piel rosada, su cuerpo redondo. Es la primera vez que los veía y el odio no hacía más que deformarlos en su mente. Ese miedo se transformó en ira. Sabía que probablemente no fueron ellos los que mataron a su madre, pero la rabia le ganaba a la lógica. Apretaba tanto los dedos que la mano le dolía. ¿Qué iba a hacer? No solamente lo superaban en número, sino que se veían mucho más fornidos. Solo habían pasado unos minutos, pero empezaba a extrañar a su padre. Algunos asesinos regresaron a la sala, y sonaban bastante distraídos barriendo cerca de la chimenea. Jesús tenía que verlos, tenía que ver cómo eran. Se asomó de su escondite muy lentamente, y esta vez los alcanzó a ver muy bien. Se dio cuenta de que, de hecho, se asemejaban bastante a un ser humano. El tono de piel de la asesina parada cerca de la ventana se parecía mucho al de él, y el del que estaba limpiando el piso era apenas más claro. Incluso el primero que vio se veía mucho más como una persona ahora, pero con la piel colorada. A veces, cuando su padre salía al sol, volvía con los brazos parecidos. Pero eran mucho más grandes y gordos que él y Jesús pensaba que lo podían despedazar y comer si así lo quisieran. Oigan. Alguien habló desde la cocina. Jesús se quedó estático. ¿Qué pasó?, respondió algo de la sala. Hay alguien detrás del sofá. A Jesús se le heló la sangre. Tomó impulso y como saltó encima del sofá, mientras escuchaba los gritos de los asesinos. Corrió como un rayo en la dirección de la cocina, intentando crear la mayor distancia entre él y ellos. Sin darse cuenta, se acorraló a sí mismo en la cocina, puesto que la única forma de huir de ese lugar era a través de una puerta. Jesús no traía máscara y en fracciones de segundo estaba decidiendo si morir en el aire de afuera o a manos de estas bestias. Los veía acercarse a él, mientras uno de ellos tomaba un espejo negro. Es muy tarde, pensó Jesús.
Jesús volteó la mirada para evitar quedar atrapado. Pensó en su padre y en su madre, y abrió la puerta de la cocina, aguantando la respiración y cerrando los ojos. Cuando dio un paso enfrente, escuchó un grito que lo paró en sus pasos. ¡No! Su padre había entrado por la chimenea, ante la sorpresa de todos. Jesús regresó a la casa y dejó salir el aire que llevaba en los cachetes. Inmediatamente después de incorporarse, el padre de Jesús se abalanzó sobre el asesino de piel rosada y le cortó el cuello con el cuchillo que tenían en la galería para abrir las latas. Uno de los asesinos se le abalanzó, pero él se las arregló para darle varias puñaladas en el estómago. Una asesina le arrojó una bola de cristal, y el padre de Jesús vaciló y se tambaleó hacia el piso, solo para recoger del suelo la bola de cristal manchada con su propia sangre y proferir varios golpes al cráneo de la asesina. Jesús estaba inmóvil. Pensaba que iba a morir. La escena le parecía vagamente familiar. ¿Era esto lo que tuvo que hacer su padre la primera vez que entraron los asesinos? Ahora tenía más sentido lo jodido mentalmente que estaba. Enredado en sus pensamientos, Jesús falló notar que el asesino con el espejo estaba corriendo hacia él. O, mejor dicho, hacia la puerta. El asesino salió de la casa, y su padre la siguió, cerrando la puerta tras él. «Papá. Papá». Su padre estaba sin máscara. Jesús jadeaba del miedo e inmediatamente fue a la sala a ver por la ventana. No veía a nadie. Seguramente fueron corriendo hacia el lado opuesto. ¿Por qué lo hizo? Entendía que dejar un asesino suelto podía ser un peligro, pero no hacía sentido dejarlo a él sin padre y con asesinos sueltos. Jesús lloró cerca de la chimenea, viendo las manchas de carbón que él ocasionó. Todo fue su culpa. Ahora en cualquier momento entraría algún otro asesino buscándolo a él, buscando venganza, buscando comérselo o encerrarlo en uno de sus estúpidos espejos negros. ¡Qué vida de mierda! Si mi papá me iba a dejar así, ¿por qué no me dejó matarme? Jesús pensaba llorando. Pero después de un par de minutos, escuchó la puerta de la cocina con un caminar familiar. Fue corriendo para encontrarse a su padre con la cara roja de aguantarse la respiración. Jesús se disculpó, y su padre se disculpó, y los dos lloraron juntos por un rato. Jesús, tengo noticias. El estómago de Jesús dio un vuelco. Estaba hasta la frente de emoción y podía perfectamente pasar el resto de su vida en la galería. Por fortuna, su destino no era muy distinto. El padre rompió en llanto, y en medio de mocos y gemidos balbuceó unas palabras. No alcancé a detenerlo, Jesús, no alcancé. Van a venir por nosotros, Jesús. Llamó al resto de asesinos con su espejo negro de mierda. Antes de morir me escupió en la cara, Jesús, me dijo riendo, como si fuese el diablo, que cuando nos encuentren nos van a hacer mierda, como hicieron mierda a tu mamá Jesús. El padre de Jesús se desparramó en el suelo llorando. Fallé, hijo. No te pude proteger, así como no pude proteger a tu madre. Jesús lo miraba con pena y desesperación. Pero se levantó del suelo, y tomó una decisión. No lo harán, papá. Su padre dejó de llorar y giró la cabeza hacia él. Podemos salir ahora mismo y morir con dignidad. Lo haremos juntos, papá. Y así nadie nos podrá atrapar. El padre se veía inquieto ante la idea de Jesús, y éste lo notó. ¿Qué más podemos hacer? Debemos darle una oportunidad a nuestra libertad. El padre de Jesús lo miró un rato, y le dijo. Hijo, la verdad a mí me gustaría darle una oportunidad a nuestra vida. Se incorporó lentamente y prosiguió. Tengo una idea, hijo. No sé si te guste, y no sé si funcione, ni tenemos que hacerla si no te gusta. Pero a mí me gustaría intentarlo. Jesús estaba con la boca abierta y le pidió que continuara. Estos asesinos no nos descubrieron allá abajo, por lo que hay una probabilidad de que los próximos tampoco lo hagan. Podemos llevar toda la comida de la cocina a la galería y esperar. ¿Esperar a qué? A que se aburran y nos dejen en paz de una vez. Sé que no es la forma de vivir más digna, pero definitivamente quiero intentar vivirla, si es contigo. Eres un gran hijo. Jesús lloró y abrazó a su padre. Aceptó su propuesta, y junto a él se llevaron cada migaja que pudieron encontrar. Después, jugaron unos minutos en la casa tomada a la que extrañaban tanto. Finalmente, cuando no era pertinente quedarse más tiempo arriba, bajaron a la galería, esperando que sea la última vez que lo hacían.
El día siguiente los noticieros amarillistas estaban felices de informar acerca de un homicidio que podían explotar perfectamente durante un par de semanas. 10 años después de la masacre en la casa de los Cruz, sucedió otro desafortunado incidente. Pero este fue peor, o por lo menos, más sangriento. 4 jóvenes que rentaron una propiedad en el bosque fueron brutalmente asesinados, 3 dentro de la casa y 1 a 10 metros de esta, en campo abierto, mientras intentaba llamar a la policía. Los propietarios de la casa están bajo fuego del público y amenazados con demandas. Hace 2 meses les advirtieron que era una falta de respeto convertir esa casa abandonada en una propiedad de renta. Queríamos hacerle un servicio a la comunidad. Esa casa abandonada traía mala vibra y pesadez a los habitantes del pueblo. No podemos hacernos responsables de circunstancias totalmente fuera de nuestro control. Ciertamente, no era una vista bonita. Un personaje con pasamontañas negro asesinó a sangre fría al señor Cruz, y secuestró a su hijo y a su hija después de matar a su esposa. El sospechoso nunca fue encontrado, y 10 años después una pareja decidió comprar la propiedad y remodelarla como un Airbnb en el campo. Los propietarios se negaron a dar más declaraciones, pero aceptaron que no sería correcto mantener los mismos cimientos donde ocurrieron tantas desgracias. Por eso, se comprometieron a derrumbar el lugar dentro de unos meses, dejando a Jesús Cruz y al asesino de sus padres atrapados en su galería subterránea, destinados a morir de hambre. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado. Déjenme saber si quieren otro, o si les pareció una porquería y quieren que me muera. Compartan y así. Chaito.